Gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que esta reunión está diseñada por ti primeramente, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos cuides, que nos protejas, que nos ayudes a entender lo que tienes para hoy, Señor. Que nos ayudes a tener esa relación cercana contigo, Señor, y a crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, pero también crecer en nuestra relación contigo, Señor. Te pedimos que tomes control de todo lo que pasa en esta reunión, Señor, de toda la parte tecnológica, y que podamos, Señor, libremente vivirla, disfrutarla, Señor, y crecer en todo lo que tienes para nosotros. Bendice nuestras casas, bendice nuestras familias, Señor. Bendice nuestros lugares de congregación, Señor, para que sean lugares de reposo, lugares de tranquilidad, de paz, Señor, y podamos crecer en comunidad, Señor, como tú nos lo pides, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos eh, que tu plan perfecto es tu iglesia, Señor, y aquí estamos haciendo iglesia, de acuerdo a lo que nos has pedido, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Últimamente he estado pensando mucho en eso, qué es lo que es hacer iglesia y cómo con la tecnología y con la modernidad, qué es lo que es hacer iglesia y cómo podemos eh, hacer iglesia en todo lo que hacemos. Y definitivamente, cuando la Biblia dice no dejen de congregarse, lo que la Biblia está buscando es que no dejen de tener este grupo de apoyo que nos ayudamos, que oramos por nosotros y que estamos pendientes de nosotros. Entonces aquí estamos haciendo iglesia y estamos creciendo en todo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos y que nos movamos, ¿verdad? Eh, Hemos estado leyendo varios libros pequeños, ¿verdad? Después de leer algunos libros un poquito más grandes, entramos en una seguidilla de libros pequeños y ahora que estamos leyendo Salmos, que lo que hice, recuerden, agarré los 150 salmos y los dividimos en 5 grupos pequeños y estamos leyendo como de 25 en 25 salmos, ¿verdad? Entonces ya ahorita estamos por terminar los salmos. Vamos a ver qué día terminamos salmos para que estemos todos alineados. Sí, llegamos el 30 de septiembre con el Salmo 75 y ya en octubre ya empezamos, ya les digo cómo que vamos a seguir en octubre. Eh, en octubre seguimos con Levíticos. Es un libro que está bien bonito. El 1 de octubre, domingo 1 de octubre empezamos con Levíticos. Pero bueno, no, todavía no estoy compartiendo pantalla. Eh, lo que es el de los libros, esos que hemos estado leyendo, quería que nos devolviéramos un poquito y que viéramos el libro de Joel. Eso fue lo que les puse en la presentación de la reunión de hoy. Porque el libro de Joel es un libro muy interesante eh, que nos permite traer del pasado lo que Dios nos prometió y traerlo a la actualidad. Se supone que todos los libros de la Biblia uno tiene que leerlos y traer como una relación de lo que Dios le hablaba a ese pueblo y qué es lo que nos habla a nosotros en este momento. Pero el libro de Joel lo hace muy directamente. Entonces quería que habláramos un poquito sobre el libro de Joel, que está metido en los profetas menores y cómo todos los profetas menores de alguna manera tienen esa misma relación. Le hablan a la iglesia del pasado, ¿verdad? Del momento en el que fue escrito el libro, pero también nos habla a nosotros como iglesia moderna, iglesia actual. Entonces, eh, quería que habláramos sobre eso. Y los profetas menores, recuerden que es el último libro o la última sección del Antiguo Testamento, que son 12 profetas que se llaman profetas menores porque son libros pequeñitos. Todos están ubicados en el momento en el que el pueblo de Israel va a perder la tierra prometida. En algunos libros va a perder la tierra prometida, en otros ya la perdió, pero todos están ubicados en ese momento de perder la tierra prometida. Entonces son libros que son mucho de exhortación a la iglesia de ese momento, a la iglesia de la actualidad en que fueron escritos, pero también son de exhortación para nosotros como iglesia moderna. Y entonces en esa relación de hablarle al pasado
y de hablarnos a nosotros es que todos los profetas menores se relacionan. El libro de Joel es uno de los libros más importantes de los profetas menores y definitivamente toca el tema del juicio divino, de la restauración espiritual, pero también de la esperanza futura. Recuerden, el pueblo de Israel, por olvidarse de Dios, por entrar en idolatría, por adorar otros dioses, Dios de alguna manera le quita su protección y entonces ellos pierden la tierra prometida por eso. Había sido una promesa que le habían hecho al pueblo, era un pueblo escogido, había sido un pueblo resguardado por Dios y por su propia negligencia empiezan y pierden la tierra prometida. Entonces era una vergüenza para el pueblo lo que estaban viviendo. Entonces, ese asunto de el juicio divino, pero también la restauración, saber que Dios en su misericordia sigue teniendo preocupación por ellos y les da la esperanza de que va a llegar un momento donde van a restaurar todo lo que han perdido y esa esperanza futura. Y en esa misma relación es que nosotros nos encontramos en este momento, en la iglesia moderna. Vamos a ver, el libro de Joel empieza con Joel 1.1. Don Álvaro, si quieren leer ahí Joel 1.1. Palabra de Jehová que vino a a Joel, hijo de Petuel. Todos los libros, los profetas menores, están ubicados muy importante el autor. El autor es el profeta que se levantaba en ese momento y era el que tenía la autoridad por parte de Dios de la exhortación, de darle el mensaje al pueblo, de llevarle el mensaje al pueblo. Es muy interesante porque al día de hoy también existen profetas, pero la profecía moderna, no sé por qué, se centra más en la parte de la esperanza o de la promesa y no tanto en la parte de la exhortación. Entonces, llegan los profetas y dicen, bueno, Dios me dijo que le va a ir muy bien en ese negocio que va a emprender. Dios me dijo que agarre todo y váyase para África a tener un viaje misionero. Dios me dijo que deje su trabajo y se ponga a trabajar en la iglesia. Entonces, esa mucho lo que se ha ido la profecía moderna y no tanto es, Dios me dijo que tiene que cambiar la forma de hacer porque si sigue ahí se va para el infierno. Un poco la exhortación un poco más fuerte. Definitivamente cuando Dios nos exhorta lo hace de una manera con mucho amor, pero la exhortación especialmente en los profetas, en el libro de los profetas menores, es una exhortación muy fuerte que habla sobre los cambios que hay que hacer en la vida de ellos para no llegar a las consecuencias que al final de cuentas llegaron. Entonces, eh, el tema de todos los profetas menores tiene mucha relación con los profetas mayores, que es la sección anterior al libro que es Isaías, eh, eh, Jeremías, y Daniel, que son profetas que se llaman profetas mayores porque los libros son más grandes. Pero tanto los profetas mayores como los profetas menores, que son Jonás, Amós y todos, lo que buscan, el mensaje que hablan es de arrepentirse y enfrentar la destrucción. ¿Verdad? Era un asunto de, si ustedes no hacen esto, van a recibir las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Es interesante porque Joel es el libro que particularmente habla sobre nuestro tiempo y sobre lo que nosotros vamos a vivir. Entonces, perdón, perdón. Entonces, el libro de Joel maneja esos dos significados. Advierte la destrucción inmediata, o sea, la que el pueblo de Israel iba a vivir, primero por las conquistas de Asiria y Babilonia, pero también habla de los últimos tiempos en nuestro milenio, ¿verdad? Cuando la iglesia está siendo amenazada y si usted no se mantiene firme, va a recibir las consecuencias y no va a llegar a lo que se llama la Nueva Jerusalén. Vamos a ver un poquito sobre esas imágenes que se ven ahí en el libro de Joel. Entonces, la primera sección del libro de Joel habla sobre la plaga de las langostas. Teito, si quieres nos lees ahí Joel 1.4.
Joel 1:4. Lo que dejó el pulgón cortó la oruga. Lo que dejó la oruga cortó el saltón. Y lo que dejó el saltón cortó el revoltón. O sea, tras de piedras, palos, ¿verdad? Lo que no, si usted se salvó de una desgracia, viene la que sigue. Si se salvó de esa otra, no se preocupe, va a venir la que sigue y va a venir la que sigue. La plaga de langostas es un elemento muy importante para el pueblo de Israel porque lo que tienen ellos en la mente era cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Cuando salió de Egipto, recuerden que Moisés habló con Faraón y Faraón no los quería dejar salir. Entonces, Dios mandó 10 plagas. Resulta que las plagas, y especialmente la de la langosta, atacaron una sección de Egipto que no era donde estaba el pueblo de Israel. Si nos vamos un poquito más atrás en la historia, cuando llega José a Egipto y José se vuelve el segundo a la parte del faraón, él se vuelve una persona muy importante, entra los hermanos de José y Faraón le dice, vaya ustedes a la mejor zona de Egipto. Y era una zona montañosa que estaba en otro sector de Egipto. Ahí es donde el pueblo de Israel, bueno, donde los hermanos de José se asientan, el pueblo de Israel empieza a crecer ahí y se vuelve un pueblo enorme. Ya para el tiempo de Moisés, ya el pueblo era un pueblo grandísimo, que es el que después sale al desierto, perdón. Entonces, cuando llega la plaga de langostas, afecta a Egipto, pero no afecta a la tierra de donde estaban los israelitas. De alguna manera, Dios estaba diciendo, mire, a ustedes, que es mi pueblo escogido, los estoy protegiendo, los estoy cuidando, y estas plagas no los van a afectar a ustedes directamente, van a afectarlos a otra zona de Egipto. En cambio, ahora, en el libro de Joel, la plaga de langostas afecta directamente al pueblo de Israel. Entonces era una idea de decirle, mire, ustedes están volviendo igual que los egipcios, ustedes están haciendo las mismas cosas que los egipcios y entonces las consecuencias de eso es esta plaga de langostas que tienen ustedes o que van a recibir ustedes. Claro, si quieres lees ahí Joel 1:11. Los labradores se avergüenzan, los viñadores aullan a causa trigo y de la cebada, porque la cosecha del campo pareció. Pereció. Ay, pareció, perdón. Entonces vemos que afecta directamente no solo la parte anímica del pueblo de Israel, sino también afecta la parte económica del pueblo de Israel, que es las consecuencias de lo separado que estaba el pueblo de Israel de Dios, ¿verdad? Entonces, recuerden que no son castigos que Dios pone al pueblo de Israel, sino es consecuencias de los actos que el pueblo de Israel había cometido, ¿verdad? Entonces, después de esta imagen de la plaga afectando al pueblo, lo que llama el libro de Joel es a un arrepentimiento, pero es un arrepentimiento muy diferente, que me gustaría que viéramos igual en dos sentidos, tanto el arrepentimiento del Antiguo Testamento como el arrepentimiento ahora del tiempo de la gracia. Margarita, si quieres lee Joel, perdón, 2:12 al 13. Pero también ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Es muy bonito porque Joel empieza a hacer una separación entre la fe de aquí para afuera y la fe del corazón. Recordemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Ellos no tienen que hacer nada, simplemente nacer para convertirse en el pueblo escogido por Dios. Y el pueblo escogido por Dios tiene un trato especial y así Dios lo ha puesto y desde el momento de Abraham
Él escogió ese pueblo y ese pueblo ha tenido una relación totalmente diferente que al resto de la humanidad. Y al día de hoy, muchos teólogos coinciden, y a mí me parece que así es, que en el momento del juicio el pueblo de Israel va a tener un trato especial. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo escogido por Dios y sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Nosotros, por otro lado, tenemos que recibir a Cristo, y en el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces nos hacemos hijos adoptivos del pueblo de Israel. Entonces, de alguna manera, no, ¿qué es lo que decía Jesús? No es por herencia que ustedes reciben el reino de los cielos, sino es por un asunto de recibirme a mí, y que es lo que decía Jesús, recibirme a mí, y entonces en ese momento nos acercamos al pueblo, o nos acercamos a la salvación. Lo que está diciendo Joel aquí es: rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. No es un asunto de que la gente los vea, es un asunto de corazón. Y eso es un tema que el Antiguo Testamento no toca tanto, que es el corazón, el verdadero corazón, y cómo la gente tiene que transformarse desde adentro. En el tiempo de Jesús, Jesús dice, no es de la boca para afuera, no es el guardar el día de descanso simplemente por cumplir un requisito, sino qué significa eso y por qué es que tengo que hacerlo y cómo eso impacta mi vida. Entonces, el arrepentimiento del libro de Joel lo podemos ver igual en dos ámbitos. Uno es un arrepentimiento de cambiar mi manera de pensar y mi manera de actuar para conciliarme con Jehová y poder acceder a las promesas que tengo yo con Dios, ¿verdad? Como perteneciente al pueblo de Israel. Eso es lo que Joel le dice a los judíos que estaban ahí antes de perder la tierra prometida. Pero también el arrepentimiento que Joel nos dice a nosotros como iglesia moderna, no es un arrepentimiento de que cambien su manera de actuar, sino es un arrepentimiento de que pongan su mirada en Jesús para poder acceder primero que nada, a la adopción por parte de Dios, para convertirnos en pueblo escogido por Dios, y al final de cuentas a la salvación. Entonces, el arrepentimiento en el tiempo de la gracia es muy diferente al arrepentimiento en el tiempo de la ley. La ley, usted tenía que cumplirla, y si no la cumplía, se alejaba de Dios. En el momento de la gracia, lo que usted tiene que acercarse es a Cristo. En el momento que yo me acerco a Cristo, entonces obtengo la salvación por medio de la fe. Entonces, el arrepentimiento que pide Joel en tiempos de nosotros es un arrepentimiento, en el tiempo moderno, es un arrepentimiento totalmente normal. Obviamente, en el momento en que yo recibo a Cristo en mi corazón, entonces mis acciones empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios yo empiezo a parecerme al Padre. Pero por eso es que en este pasaje dice: rasguen vuestro corazón y no nuestros vestidos. O sea, no es de aquí para afuera que yo demuestro mi arrepentimiento, no es de aquí para afuera que yo empiezo a actuar como para obtener la salvación. No, es en el corazón, es adentro. En el momento que yo recibo a Cristo en mi corazón, es en el momento en el que yo soy adoptado por Dios para pertenecer al pueblo escogido por Dios. Interesantemente, aunque Joel está en el Antiguo Testamento, nos habla del Espíritu Santo. Y recuerden que el Espíritu Santo no es que llegó hasta el tiempo de Jesús, no es que en el tiempo de Jesús fue creado el Espíritu Santo, no, obviamente. El Espíritu Santo, vemos presencia del Espíritu Santo desde el Génesis. Y hay varios pasajes en Génesis donde se puede interpretar que existe el Espíritu Santo. De alguna manera fue presentado a nosotros cuando Jesús estaba a punto de salir, y dice: vea, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir un otro consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces Jesús nos presenta el Espíritu Santo, pero no quiere decir que el Espíritu Santo no existía desde antes. Y en el tiempo de Joel empiezan a hablar también del Espíritu Santo. Entonces, don Álvaro, si quieren nos lee ahí Joel 2, 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijas y vuestros hijos
Bueno, lo dije al revés. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, vemos que la promesa del Espíritu Santo no está dirigida a un pueblo, no está dirigida a un grupo de personas, está dirigida a toda la gente que simplemente reciba la bendición de Dios. Entonces, cuando llegó el tiempo de la iglesia primitiva y Pedro empieza a ver que el Espíritu Santo se derrama sobre gentiles, sobre gente que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, se da cuenta que lo que Joel estaba hablando era de una universalización del Dios. Ya no podemos hablar que Jehová es el Dios de los judíos, sino Jehová es el único Dios para todos, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro, especialmente Pedro, que era así como muy cuadrado en toda su doctrina judía, él dice, ok, el Espíritu Santo reposa sobre la gente que es judía, que es su pueblo escogido, ¿verdad? Y Pedro empieza a ver que no solo sobre judíos empieza a haber un derramamiento del Espíritu Santo, sino sobre gentiles también, después de esa visión que tuvo Pedro, donde mismo Jesús le dice, ¿por qué usted reniega sobre lo que yo ya santifiqué? Porque llama inmundo lo que yo ya santifiqué. Y después hay un derramamiento del Espíritu Santo en gentiles. Entonces Pedro empieza a entender que el asunto del Espíritu Santo ya no, y el asunto de la salvación ya no se vuelve un asunto del el pueblo escogido por Dios, sino se vuelve un asunto universal, un asunto más grande. ¿Okay? Otro tema importantísimo para el libro de Joel y para nuestra vida es el tema del día del Señor. Teito, si quieren lees ahí Joel 2:31. Ok. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Qué duro ese, ¿ya? Sí, Entonces, el tema del día del Señor es el asunto de el juicio, pero no es un juicio para nosotros, que estamos del lado de parte de Jesús, no, es un juicio donde vamos a recibir las promesas de Dios, ¿verdad? El concepto del día del Señor para Joel era en el momento en el que el Señor toma la decisión de empezar a bendecirnos y de cumplir las promesas que hemos recibido. Cuando Joel está hablando sobre va a venir el día del Señor, va a venir el día en el que el pueblo de Israel va a estar frente a sus enemigos, Dios va a vencer a los enemigos del pueblo de Israel y vamos a obtener otra vez la tierra prometida, ¿verdad? Ese es el concepto del día del Señor. Nosotros en este momento, y cuando empezamos a ver Apocalipsis, nos damos cuenta o empezamos a preocuparnos de, uy, qué cosa más fea, por qué Dios más fuerte, qué Dios más malo, cómo va a haber tanta muerte, me asusta el Apocalipsis. Pero para el pueblo de Israel, el día del Señor es, ok, yo soy escogido por Dios, yo soy protegido por Dios. La he visto feísima porque anduve en el desierto, porque estuve rondando, me daban maná, la pasé muy duro, pero va a llegar un momento en el que el Señor va a vencer a mis enemigos y me va a entregar la promesa. Entonces, el día del juicio es para los enemigos de Dios, para los que no son del Hijo del pueblo de Dios. No es para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios se vuelve el cumplimiento de las promesas de parte de Dios. Cuando Dios empieza a ayudar al pueblo de Israel a tener victoria sobre victoria y ganan Jericó de una manera milagrosa, ese es el día del Señor. Sí, hubo muerte, hubo destrucción, hubo tristeza, pero para los enemigos de Dios, no para el pueblo de Israel. Igual nosotros, en el momento que va a haber el juicio final, va a haber destrucción, va a haber muerte, va a haber tristeza, pero no para nosotros, que estamos del equipo de Jesús, sino para los enemigos nuestros y los que están en contra de la obra de Jesús. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos del día del Señor, porque es un día del cumplimiento de la promesa. ¿Okay? El otro tema es la restauración de Sión. Resulta que Sión era la ciudad donde venía David.
al final Sión le cambian el nombre a Jerusalén, y en el tiempo de Apocalipsis y en el tiempo de Juan, y toda la profecía sobre los tiempos finales, lo que nos habla es de que vamos a recibir lo que es la nueva Jerusalén, que de alguna manera, para ponerlo en términos más sencillos, el cielo. En un lugar donde no va a haber tristeza, donde no va a haber muerte, donde hay mucha riqueza, donde está la presencia de Dios. Esa es la restauración de Sión. Y el pueblo, y el libro de Joel habla mucho sobre la restauración de Sión. Caro, si quieres lees ahí Joel 3:17. Y conoceréis que yo estoy en medio de Israel, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Vemos que la restauración de Sión habla sobre el cumplimiento de una promesa donde Dios dice: hasta aquí, ya no va a haber más luchas o más derrotas de mi pueblo, sino mi pueblo va a empezar a tener victoria sobre victoria. Esa es la restauración que el pueblo de Israel estaba esperando en el tiempo de Joel, cuando ellos habían perdido la tierra prometida, y la promesa de Dios es: no se preocupen, ustedes van a recibir o volver a recibir la tierra prometida de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Igual para nosotros. Recuerden que Joel habla tanto para la iglesia de Joel como para la iglesia moderna. Lo que está diciendo Dios es que hay un momento de tristeza, de enfermedad, de muerte, pero eso va a terminar en el momento en que pasemos a lo que es la promesa de parte de Dios, que es la Nueva Jerusalén. De alguna manera, para ponerlo en términos más coloquiales, el cielo, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde ustedes van a llegar a la promesa de que van a llegar al cielo. Otros profetas menores hablan de estos mismos temas, y quería que lo viéramos como así, como una pincelada, como para tener una idea general de lo que hablan los profetas menores. Entonces, Margarita, si quieren leer Abdías 1 del 15 al 16. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, te será hecho. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De alguna manera, esta es el arrepentimiento que los profetas menores están hablando al pueblo de Israel, que es un arrepentimiento de: ok, si usted hizo mal, le va a ir mal. Eso es lo que usted va a recibir. La recompensa volverá sobre tu cabeza. Si hiciste bien, va a irle bien. Si hiciste mal, va a irle mal. Esa es el arrepentimiento o el llamado al arrepentimiento que los profetas menores hablan, que es muy diferente al llamado al arrepentimiento, por ejemplo, de cuando Juan el Bautista estaba, antes de que Jesús empezara su ministerio. Juan el Bautista estaba bautizando y hablaba sobre: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, ¿verdad? Que es un concepto diferente a este tiempo de los profetas menores. Después, otro tema muy importante para los profetas menores es la misericordia de Dios. Y este tema, Jonás lo maneja muy, muy bien. Entonces, Kenita, si quieres lees ahí Jonás 2 y 2. ¿Qué tal el mío? Sí, Jonás 2:2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. No hay profeta que hable más sobre la misericordia de Dios que Jonás. Recuerden la historia de Jonás. Jonás, Dios le mandó a dar un mensaje a un pueblo que se había alejado de Dios, y Jonás dice: yo no voy a dar ese mensaje porque ese pueblo me cae mal y yo quiero que reciban toda la muerte y destrucción de parte de Dios. Pero si yo voy y le doy el mensaje de que arrepiéntanse porque si no va a haber destrucción, es capaz que se arrepienten y no hay destrucción, y lo que yo quiero es destrucción de ese pueblo, ¿verdad? Entonces, Jonás lo que habla es de la misericordia de Dios, y también Joel, cuando está hablando sobre: ok,
ustedes se ganaron una torta. Ustedes, por culpa de sus actos, perdieron la tierra prometida. Pero aún así, yo estoy preocupado para que ustedes vuelvan a recibir la tierra prometida. No es algo que yo fallé, no es algo que yo hice para que ustedes recibieran esa consecuencia de sus actos. No, pero es algo que ustedes hicieron. Y aunque ustedes lo hicieron y ustedes se merecen haber perdido la tierra prometida, Dios dice, tranquilos, yo se las voy a devolver a ustedes y yo voy a hacer de ustedes un pueblo diferente durante ese proceso de la misericordia de Dios. Igual como Dios nos dice ahora, ¿verdad? Por eso, en el tiempo de la gracia, el arrepentimiento no es tanto de deje de pecar para recibir el cielo, sino el mandado del arrepentimiento es vuelven su mirada a Jesús para que lleguen al cielo, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios es, ok, ustedes se merecen la muerte, porque el pecado, la única paga del pecado es la muerte. Y aún así ustedes pecan y yo estoy preocupado para que ustedes reciban la salvación. ¿Okay? Entonces es el mismo concepto de Jonás, podemos verlo en Joel y podemos verlo en la iglesia moderna. El otro de los profetas menores es Miqueas, que habla de la justicia y la humildad. Don Álvaro, no sé si pueden leernos ahí Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas habla mucho sobre la humildad y sobre la justicia, porque el pueblo de Israel perdió la tierra prometida, porque se creían que ya por ser escogidos por Dios, ya ellos les iba a vivir más fácilmente toda su vida. Y efectivamente no fue así, ¿verdad? Y pide Jehová delante de ti solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Reconocer quién es el dueño de la promesa y que esa promesa es un regalo inmerecido por parte de Dios para nosotros. ¿Okay? Entonces, el libro de Joel y los profetas menores nos dan una advertencia sobre el llamado al arrepentimiento y la promesa de la restauración. Primero que nada, en un tiempo histórico en donde el pueblo de Israel había perdido la tierra prometida, necesitaba arrepentirse y va a haber una restauración de la ciudad como tal. También ahora nosotros, de alguna manera, también recibimos esa misma enseñanza donde Joel nos dice, ok, arrepiéntanse, pongan su mirada en Jesús y entonces va a llegar un tiempo de refrigerio, un tiempo donde ustedes van a poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Y quería que termináramos con este versículo porque me parece muy bonito la imagen. Dice, romped vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se arrepiente del castigo. Entonces, lo primero que nos habla de ese versículo, que es lo que estuvimos comentando, es que el cambio tiene que ser aquí a lo interno, no es un cambio de mis vestidos, no es un cambio de lo que yo hago para afuera, sino lo que Joel está pidiendo y lo que Jesús, bueno, primero Juan el Bautista y después Jesús vinieron a reafirmar es, a mí no me importa que ustedes, todo el mundo diga, usted es el cristiano más cristiano que yo conozca. A mí no me importa que usted pase metido en la iglesia sirviendo o en la puerta recibiendo a todo el mundo y dándole la mano a todo el mundo. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es lo que está pasando dentro de su corazón. Y dentro de su corazón es donde se empiezan a cultivar todas los malos deseos, el pecado, empiezan a cultivarse en su corazón y después se hacen externos y la gente lo ve. Lo que dice Jesús es, empiecen a verlo desde antes de que la gente lo vea. Y Joel también lo dice. Pero después habla del tema, y que me pareció lindísimo, por eso quise ponerles este versículo, tardo para la ira, grande en misericordia y que se arrepiente del castigo. Nosotros no tenemos un Dios castigador, nosotros no tenemos un Dios que se goce en reprendernos sin castigarnos. Definitivamente, el Dios que tenemos es un Dios que nos da muchas oportunidades, una, otra y otra oportunidad
para que no seamos nosotros los que recibimos lo que nos merecemos, sino recibimos de acuerdo a quién nos adoptó, de acuerdo hacia dónde está nuestro corazón, de acuerdo a nuestra fe en recibir a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que tenía para ustedes esta semana. Que es un libro ahí como que estuvimos leyéndolo y como que se nos quedó ahí pegado, pero sí creo que es importante que lo analicemos para ver toda la enseñanza que nos guardó. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, pero está bonito. Me Está gustó. bonito. Ujú. Bueno, qué dicho. Lo que pasa es que siempre, por lo que yo he entendido, ¿verdad? Jesús siempre ha existido, o sea, siempre ha aparecido. Lo que pasa es que no como en la época del Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Sí, claro. No, mucha gente cree que Jesús nació el 25 de diciembre del año cero, pero no, Jesús ha existido desde siempre. Ujú, La Biblia no lo presenta como tal, ujú, pero en el Antiguo Testamento podemos ver muchas, se llaman cristofonías, o sea, muchos lugares en donde hablan de un personaje que uno dice, este personaje ujú, está como sospechoso, como que a mí sí. me parece que es Ujú, Jesús. La semana pasada estuvimos hablando, perdón, el estudio pasado estuvimos hablando un poco sobre el, el sacerdote que Abraham le da los diezmos, que es el sacerdote que es Jesús mismo el que va, habla con Abraham y recibe los diezmos de parte de Abraham, perdón. Y eso fue en el Antiguo Testamento, apenas ujú. están empezando con toda la parte de los patriarcas. Pero Jesús definitivamente ha existido siempre y, y el Espíritu Santo también, y la visión y la imagen que Dios tenía para nuestra salvación también ha existido desde. Lo que pasa es que yo veo también que él como hombre sí nació en el Nuevo Testamento. Sí, O sí, sea, sí. bueno, En el Antiguo Testamento empieza él con esa doble herencia ujú, de un ser totalmente celeste, pero también un ser totalmente humano, de carne y hueso, ¿verdad? exacto. Ujú, Entonces sí, eso sí sucede solo en el Nuevo Testamento, cuando Dios encarna a María la Virgen y se vuelve y nace Jesús, ujú, que no deja de ser humano. exacto. Y creo que primero que nada es una gran enseñanza para nosotros de cómo poder vivir, pero también era parte de la necesidad que Dios tenía para cumplir todo lo que estaba en la ley. Entonces, uno igual que nosotros tenía que morir y ser sacrificado por nuestros pecados. Entonces, no puede ser un ser totalmente celestial. También tiene que ser un ser totalmente carnal. O sea, un ser que Sí, para que perfectamente pudiéramos entender y que todavía muchos no lo entienden, ¿verdad? y que entendiéramos el sacrificio de parte Ujú, de Jesús, ¿verdad? Que entendiéramos, era uno de nosotros, un humano igual que nosotros, con las mismas necesidades, con las mismas preocupaciones, con la misma vida, pero que tenía una relación muy cercana con Dios, ¿verdad? exacto. Ok. Esa es la parte interesante de la imagen de Jesús. Creo que hay un estudio bíblico interesante de la imagen de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Todo bien, entonces.